Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos a otro coloquio astrológico aquí en Fernando Raúl Astrology. Conmigo me acompaña nuevamente el astrólogo español tradicionalista, el señor Albert Masdeu. Albert, ¿cómo está? Pues muy bien, encantado. Aquí tenemos otra nueva entrega de nuestro podcast particular, de nuestra tertulia. Vamos a entrar en guerra, ¿no? Tertuliando, ¿no? Definitivamente vamos a entrar en guerra porque en este video, en este coloquio, en este podcast video de YouTube, vamos a estar hablando respecto al planeta de la voluntad, el planeta del vigor, el planeta del brío, el planeta de la masculinidad, Marte. Que nuevamente, en adición al último que tocamos, que fue Venus, Marte y Venus son de los planetas cuyos significantes se han mantenido bastante constantes a través de las diferentes culturas que trabajan la astrología horoscópica o la astrología en general. Efectivamente. En la astrología babilónica tengo entendido que su nombre era Nergal, y luego pasa a la astrología helenística, que es Ares, luego se convierte en Marte. En la astrología védica se llama Kuya o se llama Mangala. Y entonces hay un montón de historias respecto a este planeta rojo, pero siempre los significantes se mantienen constantes, que es el significante pues de lanzarse a la vida, de la iniciativa, de la voluntad, del brío, de la pasión, del combate, de la guerra, de la sangre, de las heridas, de los cuchillos, de las armas, de la situación belicosa, de la situación militar. No vamos a ponernos muy agresivos, pero probablemente esa energía va a estar latente en este video, así que si nos ponemos a pelear, pues ya saben por qué. Albert, ¿cómo podemos empezar con este planeta rojo? Que es bastante particular tanto en su astrología como en su astronomía, como vamos a ver. Bueno, es un planeta que, como tú bien señalabas, es un planeta que se ha mantenido bastante incólume a lo largo del paso del tiempo. Ha estado vinculado siempre a la discordia, ha estado vinculado a la guerra, a la voluntad de poder, ¿de acuerdo? Es un planeta cálido y seco, moderadamente cálido, predominantemente seco, pero es un planeta que, respecto de sus condiciones de fuerza en la carta, ¿de acuerdo? Ha conocido acervas polémicas, ¿no? Además, tiene una característica dentro del ámbito de la astrología tradicional, de la astrología helenística. Es el hecho de que Marte, ¿de acuerdo?, es un planeta cálido y, por lo tanto, bajo esas condiciones, un planeta expansivo y vinculado a lo masculino, pero desde el punto de vista de su ciclo sinódico, ¿de acuerdo?, y desde el punto de vista de sus condiciones de fuerza en la carta, es un planeta nocturno, pertenece a la secta nocturna, ¿de acuerdo? Es el benéfico menor y está en la secta de la luna. Con lo cual, a lo largo del tiempo ha habido una fuerte polémica acerca de cómo se encuentra Marte o de dónde se debería encontrar Marte para que aparecieran sus características más preponderantes, ¿no? Y por encima de todo existe una polémica que está un poco a las espaldas de lo que representa las consideraciones modernas acerca de la derivación de los significados de los planetas y la fuerza, ¿de acuerdo? Que vincula al tema de los maléficos. Tenemos también un problema similar con Saturno, ¿no?, que es un planeta frío y sin embargo es de secta diurna, ¿no? Tenemos a los maléficos en sectas a priori invertidas, ¿no? Un planeta nocturno querría ser un planeta femenino y un planeta diurno querría ser un planeta masculino. Y lo que encontramos precisamente es que encontramos a Saturno como planeta frío diurno y encontramos a Marte como planeta masculino nocturno, ¿no? Claro. Entonces, esas condiciones también nos explican y también nos dan una información muy valiosa, una especie de historia o de historia íntima de lo que son las significaciones de Marte, que son, encuentro, muy, muy significativas respecto de lo que representa Marte en sí, ¿no? O sea, Marte es el planeta del inframundo. Y está vinculado al inframundo, y está vinculado a la muerte, y está vinculado al proceso de destrucción y de reconstrucción para emerger a la vida. Aunque de todas maneras, que podemos observar, tiene su gozo en el sexto lugar, ¿no? O sea, la casa 6, que es la casa de los enemigos, ¿de acuerdo?, en la astrología helenística, y es la casa de la enfermedad, es la casa del infortunio, la postergación del placer y la mala suerte, ¿no? O sea, encontrarse con Marte, en términos de la astrología helenística, era encontrarse con un salteador en el camino. Y vamos a encontrarnos con el individuo violento, con el
individuo insaciable, ¿de acuerdo? El individuo que se nutre del goce que brinda Venus, pero que el goce lo que hace, lejos de apagar los deseos, ¿de acuerdo?, es inflamarlos pues cada vez más, ¿no? Entonces eso, respecto al movimiento que tiene Marte, su ciclo heliacal respecto al Sol, pues nos da una explicación muy señalada a través de sus ciclos astronómicos, ¿no? O sea, los ciclos astronómicos de Marte son extraordinariamente significativos y extraordinariamente ilustrativos de sus significaciones esenciales, ¿no? De su Claro. arquetípico planeta. Claro, y tocando base ahí, o sea, varias cosas que tocó. Tengo entendido, y estoy citando a la explicación que hace el astrólogo tradicionalista Robert Hand, que una de las explicaciones por la cual se considera a Marte nocturno y a Saturno diurno es la idea de que el calor de Marte se enfría durante la noche y es un maléfico pues más templado, y el frío de Saturno se calienta durante el día y entonces es un maléfico pues nuevamente más templado, y esa es más o menos la teoría. Pero como usted dice, hay mucho debate ahora y en la antigüedad respecto a si Marte... La referencia que tomamos respecto de Robert Hahn, ¿de acuerdo?, es la referencia de un momento pues, crucial en la historiografía moderna. Correcto. Y en la aplicación de las técnicas antiguas, cuando todavía no entendíamos muy bien, y estamos hablando de la década de los 90, o sea, desde ayer, como dijéramos, cuando todavía no entendíamos muy bien muchos de los rudimentos de la astrología helenística, ¿no? Hay que tener en cuenta que tanto Saturno como Marte son planetas del umbral, ¿no? O sea, se encuentra Saturno, es un planeta que pasa de la noche al día, ¿de acuerdo?, a través de la casa 12, que es una casa de depuración. Muy cierto, claro. Y Marte es también un planeta de transición, que pasa del día a la noche. Entonces, las características de Saturno y las características de Marte son las características de dos planetas en transición. O sea, Marte, por ejemplo, pasa del calor del día al frío de la noche y, por lo tanto, es un planeta nocturno, ¿de acuerdo? Y Saturno pasa del frío de la noche al calor del día y, por lo tanto, es un planeta diurno. Claro, es frío en su origen, sus cualidades primarias son frías en el caso de Saturno, y se va haciendo cálido, o sea, conforme va saliendo, ¿no? Y es que precisamente ese factor de crisis tienen su goce, además, en casas que no se ven del ascendente, la 12ª y la 6ª, ¿de acuerdo? Es una de las características que marca determinantemente su condición de planeta maléfico. Definitivo. Y para ¿Dónde las personas... ¿dónde queremos ver a Marte? Pues disculpe, Albert. Y para las personas que no sepan, como mencionó Albert, la casa 6 es el lugar de regocijo de Marte, y entonces la casa 12 es el lugar de regocijo de Saturno, que siendo la casa 12 la casa del demon malo, y la 6 es la casa de la mala suerte, y a eso es lo que alude Albert. Disculpe, continúa, disculpe. Sí, y evidentemente tenemos a Marte en sus condiciones, en su tristeza, en la casa 12, y tenemos a Saturno en su tristeza en la casa 6, claro. ¿Vale? Pero también hay otro efecto que comentan los astrólogos árabes cuando dicen, por ejemplo, que el signo de regocijo de Saturno es Acuario, mientras que el signo de regocijo de Marte es Escorpio, ¿vale? Veo. Son los signos en los que se regocijan los planetas malignos, o los maléficos, los llamamos maléficos, ¿vale? Son signos que atenúan sus cualidades primarias, primarias activas. Entonces, eso también tiene que ver con la disposición de los lugares, como estaban establecidos por elementos dentro de la cosmología aristotélica, que está vinculada al desarrollo de la astrología helenística, como prácticamente no explica ningún astrólogo, porque yo no lo he visto en ninguna parte, pero es que en mis estudios sobre el tema de las raíces cosmológicas derivadas de las investigaciones por parte de Aristóteles de la filosofía de los físicos anterior, sitúa, por ejemplo, a la Tierra en la parte de abajo de la carta, ¿de acuerdo? Las tres casas, que son las casas del ángulo de tierra, el ángulo del cielo, el fuego, y la transición de la tierra al fuego por el ascendente sería aire, es el aire ascendente, y desde el medio cielo hacia el fondo del cielo sería el agua que cae del cielo, ¿de acuerdo? Que es un elemento pesado y lento, lo mismo que el aire es un elemento ligero y lento, ¿vale? Que establecen las dos posiciones dominantes en el eje de medio cielo y de fondo del cielo.
Pero por encima de todo encontramos que tenemos varios planetas en cada uno de esos elementos. Por ejemplo, tenemos el regocijo de la Luna y a Venus en el ángulo de tierra, en signos de tierra, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, a Mercurio y a Saturno en signos de aire, y tenemos a Júpiter y al Sol en signos de fuego. Mientras que el gobernante absoluto de todo lo que es el descendente, y por lo tanto signos de agua, es Marte. Es el único planeta que encuentra su regocijo en una casa del descendente. Tenemos todos los ángulos copados por dos planetas, menos el descendente, ahí gobierna Marte. ¿De acuerdo? Claro. Que tiene ahí su regocijo, su alegría, tanto por casa como el hecho muy significativo de que no hay ningún planeta que tenga más fuerza en un lugar en la carta que Marte, ¿de acuerdo? En Escorpio, en los primeros grados de Escorpio, hasta el grado 9 aproximadamente, en una carta nocturna, ¿vale? En una carta nocturna, allí es el planeta que más puntaje tiene de todos los planetas, en todos los lugares y de todas las formas posibles, ¿de acuerdo? Ahí también Saturno tiene mucha fuerza en los últimos grados de Acuario, ¿de acuerdo? Una carta y una, pero no le llega a intensidad escapada a capa. Marte es un planeta realmente que tiene posiciones muy, muy dominantes en la carta. Como corresponde al hecho de que es el planeta predominantemente seco. Claro, tenemos frío y seco, de acuerdo, en Saturno, pero tenemos una cualidad equilibrada de frío y seco. Sin embargo, cuando estamos hablando de Marte, estamos hablando de un planeta moderadamente cálido y predominantemente seco. O sea, la sequedad que viene vinculada al tema de la dominancia, la predominancia o la imposición, ¿de acuerdo? Es el planeta que se impone por antonomasia. Y como usted está diciendo, o sea, hay mucho debate respecto a las cualidades de Marte en la carta, específicamente con la situación de que si se regocija en signos nocturnos o si se regocija en signos diurnos. Hay un debate ahí, y a la misma vez estas particularidades que usted menciona, y a la misma vez otra cosa que no hemos mencionado, que son los ciclos de Marte. En términos de que es un planeta que tiene unas órbitas extrañas, precisamente por la cercanía al Sol, a la cercanía, bueno, al Sol desde el punto de vista geocéntrico, pero en términos de la cercanía a la Tierra, en términos del ciclo del sistema pues, heliocéntrico, la idea de que está bien pegado, y entonces a veces vas para atrás, a veces vas para adelante, y todo esto compagina con las cualidades de Marte, que es un planeta que va en contra de la corriente, en el sentido de que es un planeta de voluntad, de iniciativa, de brío. Y a la misma vez hay que recordar también el folclore védico, o sea, en la astrología védica a Marte se le conoce como Kuya o Mangala. Y estas palabras a lo que aluden es que a Marte se le llama el tuerto y aquel que trae suerte, aludiendo pues al refrán de que la fortuna gracia al atrevido, ¿verdad? De cómo la suerte puede agraciar a la persona que toma la iniciativa, y tuerto en el sentido de que es un planeta cuya órbita siempre dan un poco de trabajo, por lo menos en el mundo antiguo, de predecir, precisamente por esta cercanía a la Tierra desde el punto de vista heliocéntrico. Y sin duda alguna, o sea, todavía hay mucho debate respecto a cómo eran las cualidades de Marte dentro de la astrología tradicional, porque nuevamente hay autores que dicen que Marte es una excepción, que Marte pues en signos de femeninos pues no le va a ir tan bien, o sea, y es como Marte es el que rompe un poco el esquema de la secta. O sea, lo rompe porque hay mucho debate en los autores, o sea, Pablo de Alejandría, Pitius Valens, o sea, vemos como que no saben qué hacer con Marte. No sé si esa es su experiencia también. Es un planeta complicado en ese sentido. O sea, por ejemplo, que es un planeta que lleva la iniciativa oriental, ¿de acuerdo? Y bajo ciertas condiciones, si está en un signo masculino, es más fuerte oriental que occidental. ¿Sí? Claro. Si se encuentra en un signo femenino, es más fuerte occidental que oriental. Hay que entender que desde el punto de vista de la ortodoxia, si guardamos la simetría, pues tendría que ser un planeta que se encontrara occidental al Sol y en un signo femenino, a poder ser en un ángulo, ¿de acuerdo? O en casa sucedente, ¿de acuerdo? Y tendría que encontrarse en condición de cuadratura para ejercer función de cuadratura superior a punto de mayor intensidad en cuanto a su fuerza, ¿no? Pero también hay que matizar un hecho. Ajá. Ya venimos hablando del tema de los ciclos heliacales. Pues es que podemos encontrar un Marte en condiciones heliacales prominentes
¿de acuerdo? Incluso en un signo en su propio detrimento. O sea, lo podemos encontrar en Cáncer, o lo podemos encontrar en Tauro, y un Marte pues muy potente, ¿no? Y un Marte muy significativo, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que como es un planeta que tiene una órbita más restringida respecto al Sol, ¿de acuerdo? Al hilo de lo que tú estabas diciendo, su epiciclo, ¿vale? Su epiciclo es un epiciclo más ancho respecto de su propia órbita, ¿de acuerdo? Con lo cual, al ser un epiciclo más ancho, tenemos que Marte tiene una retrogradación aproximada unos 2 años, en unos ciclos de 2 años a 2 años y medio, ¿no? Hay que tener en cuenta que Júpiter retrograda prácticamente cada año, Saturno retrograda prácticamente cada año, ¿de acuerdo? Mercurio retrograda de 3 a 4 veces cada año, ¿de acuerdo? Y son Venus y Marte los que tienen unos ciclos de retrogradación menos acentuados y más espaciados en el tiempo, ¿no? Que son los más cerca a la Tierra desde el punto de vista heliocéntrico, que tiene Claro, que... claro, no, pero por encima de todo tenemos la derecha y la izquierda del Sol, ¿no? O sea, Claro. tenemos pero además es que son dos planetas nocturnos. Bajo esas condiciones son dos planetas que funcionan en régimen de amistad, aunque la gente presuponga que no. Luego hay que tener en cuenta un factor muy importante, ¿no? O sea, que Marte, cuando se encuentra en domicilio, uno de sus 2 domicilios no los ve. O sea, se produce una desconexión, está en aversión a uno de sus 2 domicilios siempre. O sea, si tenemos a Marte en Escorpio, no ve el signo en el que está Aries, y recíprocamente, ¿no? O sea, son Que eso signos que ocurre también tienen... con Venus. Y eso ocurre también con Venus, y eso ocurre también con Saturno hasta cierto punto, claro, porque Claro. lo que pasa es que en el tema de Saturno tenemos el ciclo, los días son más parecidos, ¿de acuerdo? O sea, no están en una condición altística, y por lo tanto bajo esas condiciones pues no se nota tanto, ¿no? Pero en el caso de Marte y de Venus es una condición muy significativa de lo que representan esos planetas. Hay que tener en cuenta que Venus representa la concordia, que representa el principio civilizador, ¿vale? Mientras que Marte representa la discordia, representa la guerra, representa la campaña, la lucha, el conflicto, ¿de acuerdo? Y Venus, pues le queda la parte dulce de todo este pastel, ¿no? Y la relación entre Venus y Marte es una relación verdaderamente muy interesante, porque existe una idea pues, muy adicta a una desviación de índole conceptual respecto de lo que es el poder y lo que es la fuerza, ¿no? ¿Quién tiene el poder y quién tiene la fuerza, ¿no? El ¿El poder, cuello o la evidentemente... cabeza? Y en ese aspecto Marte representa la fuerza, ¿no? O sea, es que Claro. Marte representa el poder, ¿de El acuerdo?, remate. manifestado, mientras que el poder en sí mismo corresponde a Venus, ¿no? Claro. Pues, en el sentido de que Venus es el factor atractor que de alguna manera crea la masa crítica que moviliza el dinamismo de todo el sistema. Entonces hay que tener en cuenta que Marte tiene el dinamismo de todo el sistema, lo mismo que Venus tiene la capacidad de atracción de todo el sistema condensado en su significación, en su valor como planeta, desde un punto de vista meramente astronómico, dentro de lo que es la estructura del sistema solar. Con lo cual la atracción está vinculada a Venus de la misma manera que la repulsión está vinculada a Marte, ¿de acuerdo? Y bajo esas condiciones también encontramos que Mercurio, que es quien mantiene unido de alguna manera todo el sistema, en realidad vive entre el Sol y Venus, ¿de acuerdo? Y bajo esas condiciones solamente comunica el Sol con Venus. Con lo cual toda la comunicación ulterior se debe al impulso de Marte de salir de ese esquema como el factor que podríamos llamarlo así, repelente de los planetas interiores a la exterioridad del sistema y a lo que representan los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno, ¿no? Claro, y también estamos ya hablando respecto a esta relación cercana que existe entre Venus y Marte, como hablamos en el video coloquio de Venus anterior. Venus es un planeta muy importante en las relaciones interpersonales y también es un planeta muy importante en la sexualidad, en yuxtaposición a las cualidades de Marte, ¿verdad? Si Venus es la señorita, Marte es el señorito. A mí me encanta hacer una referencia clásica, ¿de acuerdo? Ajá. Que la palabra sexo, ¿de acuerdo?,
Es una palabra que hasta cierto punto pues ha caminado de puntillas hasta hace prácticamente 150 o 200 años dentro de análisis de lo que es los factores culturales, ¿no? La palabra sexo se pronuncia por vez primera en una lengua romance, en latín, en un discurso de Cicerón, Ya. ¿de acuerdo? Y es una palabra que proviene del término sexus, que significa seccionar, cortar, ¿de acuerdo? O sea, el sexo en ese aspecto es lo que corta el género, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, a través del sexo establecemos la diferencia polar entre el principio masculino y el principio femenino dentro de un mismo género, que es el género humano. Entonces, tenemos la diferenciación polar entre dos sexos y un género. Tenemos dos sexos y un género, a través de esa condición como lejano de las dos caras, ¿de acuerdo? De ese mismo impulso genésico, ¿no? Con lo cual tenemos que a Venus le corresponde ese factor, el factor de convertirse en el sustrato en la relación, porque Venus representa el nexo, mientras que Marte representa el sexo. Claro. Marte es lo que corta, ¿de acuerdo? La violencia, la penetración, la destrucción, la violación, mientras que Venus representa la concordia, la cicatrización, el principio de comodidad, el placer, la autoestima, ¿de acuerdo? La contemplación, ¿de acuerdo? En el disfrute, ¿de acuerdo? Marte está vinculado a la iniciativa, mientras que Venus está más bien vinculada a la pereza, a la parsimonia, ¿de acuerdo? A la dulzura, ¿de acuerdo? Marte es un planeta, ¿de acuerdo? Que gobierna signos salados y amargos, ¿de acuerdo? Mientras que Venus, ácidos y dulces. Veo. Con lo cual también hay una asimilación, ¿de acuerdo? Del ámbito de los sabores, ¿de acuerdo? Vinculado a lo que representan esos principios. Y definitivamente, y como estaba mencionando, o sea, estos son dos planetas intrínsecos para las relaciones interpersonales, y tomando de pie forzado lo que usted mencionó, nada más analicemos los glifos de los planetas como se conocen hoy en día. O sea, el glifo de Marte, para aquellos que no sepan, pues generalmente representa masculinidad, y el glifo de Venus representa pues feminidad, pero más allá de eso, el glifo de Marte tiene básicamente un escudo con una lanza, aludiendo a las cualidades sexuales, digamos, que dijo Albert respecto que corta, que penetra, como hace la lanza, ¿verdad? Y a la misma vez, el glifo de Venus es un espejo que a la misma vez refleja la luz, refleja las cosas que está percibiendo ese espejo, nuevamente aludiendo a las cualidades nexuales o de nexo que Venus puede crear. Y a la misma vez hay un montón de cualidades inherentes como Shtira Carcas o significantes fijos aludiendo a estas cualidades planetarias de Venus y Marte. Venus es un planeta de relajación, de lujo, de placer, de diplomacia y de feminidad, mientras que Marte es un planeta de voluntad, de iniciativa, de brío, de pasión, de combatividad, ¿verdad? Marte arregla las cosas, Marte es el lógica inmediata, aquello tengo que hacer para sobrevivir. Venus en otro lado, como usted mencionaba, Marte es alguien que toma la iniciativa, que se mueve. Venus en el otro lado es alguien que procura la diplomacia, que procura la concordia, o sea, procura que todo esté pues en orden, bonito, bello, estéticamente agradable, y por eso es que se usa estas cualidades. Ahora bien, en la astrología védica, o sea, y esto es lo que estuvimos hablando antes de grabar, o sea, hay muchas personas que conocen esta idea de que en la India las personas se casan jóvenes o por lo menos arreglan los matrimonios cuando son muy jóvenes, pero lo que la gente no sabe es que se utiliza la astrología para asegurar que la compatibilidad de ese matrimonio futuro sea uno estable y uno que procure pues la armonía matrimonial. Y entre las muchas técnicas que hay de compatibilidad interpersonal, una de ellas involucra a Marte, que es el tal llamado Kuya Dosha o Mangal Dosha. Ese término en inglés hindú que le dicen el Manglik, ¿eres una persona Manglik o no eres Manglik? Es la idea de que si Marte está en casa 12, 2, 4, 7 o 8, pues esa persona debería procurar casarse con otra persona que también tenga a Marte en 12, 2, 4, 7 y 8. Eso sería una persona Manglik. Eso lo que alude es que son personas pues extrovertidas.
hay diferentes maneras de verlo, pero es la idea de que si tú eres Manglik, 12, 2, 4, 7, 8, Marte en esas casas, algunas personas añaden el ascendente, otras personas no, eso es otro tema para otro momento, pues usted se debe casar con ese tipo de personas. Si usted tiene a Marte, en cambio, en la 1, en la 3, en la 5, en la 6, en la 9, en la 10 o en la 11, usted debe procurar casarse con una persona que tenga Marte en esas casas también, porque si se casa con una, usted es una persona non-Manglik. Si una persona Manglik se casa con una persona non-Manglik, van a haber dificultades en la convivencia. En teoría. Sí, tiene la lógica del sentido común, ¿no? O sea, claro. Si tienes a Marte en la casa 2, o tienes a Marte en la casa 7, o tienes a Marte en la casa 8, ¿vale? O tienes a Marte en la casa 12, o lo tienes en su signo de tristeza, o lo tienes en el lugar en donde eres un manirroto, ¿de acuerdo? Con lo cual, te vas a estar con una persona que no tenga sus mismos vicios, que van a generar fuertes conflictos. Si lo tienes en la casa 7, como es, por ejemplo, mi caso, ¿de acuerdo? ¡Uy! Vas a tener relaciones... ¡Muchas peleas! Vas a tener relaciones bastante intensas, ¿de acuerdo? Y bastante, además, es el regente de mi casa 7, y está en domicilio, está en Scorpio, precisamente. Ok, pues está bien. Se salva un poquito. Bueno, pero que o en la casa 8, ¿de acuerdo? Es una Marte casa en la de 8 es difícil. Sí, es una casa de deuda, es la casa vinculada a muerte, y por lo tanto, tener a Marte donde están los recursos del otro es también una condición pues bastante beligerante, ¿no? Entonces, claro, no pongas personas apacibles con personas beligerantes, más bien haz lo contrario, ¿no? Tú ves a Marte, por ejemplo, en la 10, Marte en la 11, son posiciones muy, muy prominentes, donde Marte tiene un elevado rendimiento. Yo la tengo en la 11, pero a la misma vez la tengo en Libra, y es la posición que más está culminando, o sea que en mi experiencia... Eso significa que tienes amigos muy impulsivos. Bueno, no tengo tantos amigos, al contrario, me meto en peleas mucho, pero la idea es que... Claro, es que precisamente la idea, que Robert Zoller, por ejemplo, en su curso, de acuerdo que el curso de Robert Zoller supuso para mí una especie de crisis personal, ¿no? ¡Wow! O sea, en el sentido, sí, yo tengo el curso de Robert Zoller, esas astrología medieval, páginas de astrología medieval, ¿de acuerdo? Claro. Que es un curso en donde se aprende mucho, pero en donde también viví mi personal encuentro con los demonios, ¿no? Claro. Porque es un gran erudito, pero aparte de ser un gran erudito, es un heterodoxo. Hay un montón de elementos heterodoxos controvertibles, ¿no? O sea, que me pasé de rabieta en rabieta toda la lectura, que fue una lectura que me llevó bastante tiempo. Claro. Pero bueno, estábamos hablando precisamente de Marte, ¿no? Es que hay una cosa que se me quedó en el tintero cuando estábamos hablando de Venus, que está vinculado el semen, ¿de acuerdo? El semen a Venus, ¿no? Claro, Shukra. Y Shukra, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esas circunstancias, Venus es un productor de semen. O sea, de alguna manera, lo que hace es inducir la producción del semen. Regenerativo, exacto. Es que ese factor regenerativo hace, por lo tanto, exacto, claro. Provoca, por lo tanto, una efusión, ¿de acuerdo? Una eyaculación, que de hecho la eyaculación es la característica básica, ¿de acuerdo? La eyección, o sea, el principio repulsivo, de repulsión, ¿de acuerdo? Que está vinculado a la acción vectorial de Marte. Hay que decir varias cosas acerca del... Por eso es que los hombres suelen matar a las mujeres, precisamente por esa dinámica. O sea, es un chiste, pero lo que quiero decir es que esa dinámica de virulencia y esa dinámica que provoca Venus en Marte es una de las razones por la cual pues este tipo de agresividad... Bueno, yo diría que no suelen matarlas. Bueno, claro. No suelen matarlas. O sea, normalmente las mujeres sobreviven, ¿no? Claro, definitivo. De hecho, viven más que los hombres. Claro, estamos más esperanza de vida. O sea, los que morimos violentamente somos los hombres. Definitivo. Yo recuerdo, yo iba al gimnasio y fui al gimnasio durante mucho tiempo. A lo mejor Charlie no me escucha, ¿de acuerdo? Pero yo me acuerdo mucho de él, y a través de la astrología hay muchas cosas hay muchas cosas que me resuenan de lo que él decía. O sea, él decía, por ejemplo, que nosotros somos hijos de los cobardes. Porque los valientes se fueron a la guerra y los cobardes se quedaron, fueron los que cubrieron a las mujeres, ¿no?
Muy cierto. Por lo tanto, hay fases muy importantes, fases en las que se produce la mortandad de varias generaciones, en las que ciertos elementos, que no son los elementos darwinianamente o desde un punto de vista darwinista más aptos o más fuertes, ¿no? Sino son precisamente los más débiles, los que viven en esas etapas de retroceso de la población masculina, y son los que de alguna manera transmiten los genes, ¿no? Y Claro. marcan factores muy importantes en los ciclos de población, ¿no? O sea, las mortandades debidas a la guerra, ¿no? Y Claro. estamos viendo a Marte como el fautor de la guerra, ¿no? Cuando hay que tener en cuenta que Marte en realidad es conducido por el Sol. O sea, en el fondo lo que ocurre es que el planeta que representa el deseo, ¿de acuerdo?, va de un lado para otro como pollo sin cabeza, ¿no? O sea, de alguna manera algunas veces responde al Sol, y otras veces responde a la capacidad de atracción del Sol. O sea, su capacidad de irradiación está vinculada a la condensación que supone Venus, y a la polarización, y la polarización del deseo está en función del goce, ¿no? Claro. Luego hay un factor muy importante a tener en cuenta, es dónde se establece el nexo, ¿de acuerdo?, y dónde se realiza el sexo, que es en el núcleo vital, ¿de acuerdo?, que representa la Luna. O sea, la Luna es el teatro en el cual vienen a danzar pues esas dos figuras que de alguna manera están llamadas la una a la otra, como una vocación perpetua, ¿de acuerdo? Venus pidiéndole siempre sosiego a Marte, o tratando de sosegarle a través del goce, a través del disfrute, a través de la entrega, y un Marte que continuamente se ve insaciablemente llamado a conquistar una nueva frontera, ¿no? Entonces, Venus desarrolla todas sus virtudes a través de esa capacidad de retener el deseo, ¿no? Y sobre todo de postergar el deseo. Y a través de la postergación del deseo, provocando esas irrupciones dramáticas y trágicas muchas veces de Marte en las relaciones interpersonales, es precisamente quien generó la postergación del placer como la capacidad, ¿de acuerdo?, de proyectar al ser humano más allá de su animalidad, o sea, más allá de su brutalidad. Y es por eso que Marte, ¿de acuerdo?, tiene su regocijo en la casa, está vinculada a la postergación del placer y la esclavitud. Claro. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo a Marte hay que esclavizarlo. A Hay que Marte controlarlo, claro. hay que orientarlo, ¿no? Como la energía Y nuclear. esa condición, yo creo que la irrupción de Plutón, ¿de acuerdo?, es que le ha hecho mucho daño a Marte, ¿de acuerdo? Lo ha colocado en un papel que es todavía más indigno que el papel hasta cierto punto que le corresponde desde el punto de vista de la astrología a Venus en el giro de corrupción que ha venido a vivir pues con las políticas de género, ¿no? Porque al final resulta que somos dos géneros, como si yo y mi esposa pues no fuéramos a hacer un niño si nos lo propusiera, ¿no? Definitivo. Y eso era lo que yo me refería, en parte era la idea de los crímenes pasionales, pero a la misma vez estamos hablando de que quizás, como usted dice, a Marte le han dado pues mala reputación, pero a la misma vez hay que darle las gracias a Marte y a las cualidades marcianas, Marte, marcial, marciano, la guerra. Hay que darle las gracias a Marte porque gracias a Marte y sus cualidades inherentes es que la astrología se desarrolló. Damas y caballeros, el hombre, la humanidad es bastante utilitarista, es bastante práctica. Y tenemos que recordar que el uso prioritario que se le dio a la astrología por mucho tiempo era un uso bélico. Usted lee tratados como el Yavanayataka y estamos hablando de astrología horaria en relación a cuándo es el mejor momento para lanzar un ataque, cuándo es el mejor momento para lanzar una campaña nuclear. O sea, muchas veces las casas reales dentro del contexto védico, como en el contexto árabe, y yo diría también en el contexto helenístico, medieval y renacentista, la astrología fungió un papel muy importante en los procesos bélicos. Y el desarrollo de la astrología muchas veces estaba intrínsecamente ligada a cualidades bélicas o a cualidades gubernamentales, que son obviamente pues cualidades de fuego, cualidades pitas, solares y marcianas, a tal punto que hay récords de que la astrología se usó tan tarde como ahora en la Segunda Guerra Mundial, tanto por los aliados como por el eje. O sea que, y entonces, o sea, sí. Tenemos datos históricos de que, por ejemplo, Winston Churchill
aficionado de la astrología. Obviamente tenemos todas las historias que tienen que ver con el eje y la astrología y las cosas esotéricas, pero en esencia vemos cómo el uso bélico astrológico es de suma importancia para el desarrollo de la astrología, a tal punto de que si no fuera por él o no fuera por esta cualidad bélica, seguramente pues la astrología no hubiese florecido en lo que floreció. No sé si tiene que decir algo respecto a esa idea. Y también una condición venusina importante, o sea, a través del control de los impulsos, ¿no? Claro. El control de los impulsos que tan importante es en el proceso de disciplina. O sea, encontramos tantos Martes violentos en detrimento. O sea, realmente el Marte violento, el Marte exacerbado, fuera de sus límites, es el Marte... Libra. Condiciones sí, o sea, en condiciones lamentables desde el punto de vista indigno, ¿no? Claro. Entonces, el tema, nosotros encontramos las menores tasas de asesinos, precisamente donde Marte tiene más fuerza de dirección y además donde Marte tiene sus condiciones más favorables, ¿no? Y por encima de todo, si observamos algo que está muy vinculado a las dignidades, ¿de acuerdo? Observamos que los sitios donde Marte es más potente en la carta es donde Marte está más comprobado, que es en Capricornio, ¿de acuerdo? Claro. Que tiene precisamente la estructura que le otorga la recepción de Saturno, que el hecho de que Saturno puede operar con esa capacidad de iniciativa a través de la naturaleza que recibe de Marte. Definitivo. Y en Escorpio, que tenemos un Marte que es un Marte introvertido, ¿de acuerdo? Que es un Marte, por lo tanto, pesado, ¿de acuerdo? Pesado y húmedo, que busca la unión de una manera sólida, ¿de acuerdo? Y genera un proceso de transformación, ¿no? Y de manera Entonces, tenaz, sí. hay un factor asociado a Marte en Escorpio muy interesante, ¿no? Marte en Escorpio tiene una serie de divisas, o sea, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que Marte en Escorpio es el guerrero que entra en la conciencia de que ya ha muerto, ¿no? O sea, empieza la batalla muerto. O sea, él ya da por la muerte por algo asumido, ¿no? Entonces, esa familiaridad con la muerte le lleva a vivir en el campo de batalla pues, procesos de muerte y transformación. Sabe que para vencer tiene que transformarse, ¿de acuerdo? Y esa transformación pasa por la utilización de la energía del otro. Con lo cual, Marte, que es muy táctico en Aries, es extraordinariamente estratégico en Escorpio. Claro. Es extraordinariamente estratégico y en Capricornio lo que es estructurado, disciplinado. Claro. La característica de Marte en Capricornio, por lo que es tan potente, ¿de acuerdo? A pesar de que es un Marte exacerbado y por lo tanto va a generar una efusión de voluntad dirigida y extraordinariamente eficaz, ¿vale? Es precisamente la disciplina. Claro. Y ya estamos hablando respecto a los domicilios, los lugares de exaltación. O sea, Marte en Aries es básicamente un soldado. Es básicamente, también puede ser un ladrón. Es muy interesante que en los textos clásicos Aries es tanto los soldados como los ladrones, aludiendo a esta idea que en la modernidad se ha conocido de que a veces los policías y los soldados son el mismo tipo de carácter y del mismo tipo de personaje que son los bandidos y los ladrones, ¿verdad? En ese aspecto yo recomendaría, ¿de acuerdo? La audición del vídeo de Fernando Raúl. Gracias. Yo creo que sobre Júpiter en Aries. Gracias. Porque en realidad se puede entender mucho de la cualidad de Marte en fuego, entendiendo cómo recibe Júpiter a Marte en Aries, ¿no? O sea, a través de cómo Marte recibe a Júpiter en Aries, a partir de cómo Júpiter le entrega sus cualidades a Aries, que de alguna manera amplifica las características de Marte en ese signo, ¿de acuerdo? Eso hace que eso expresa de manera yo creo que muy gráfica, ¿de acuerdo? Las características de un Marte de fuego, ¿no? Y definitivo, porque cuando tenemos, o sea, cuando esa tríada de Júpiter, Marte y el Sol, en lo que es en los signos de fuego, específicamente la triplicidad de Aries, de Leo y de Sagitario. O sea, hay muchas cualidades muy similares entre lo que es Marte en Aries, Marte en Leo, Marte en Sagitario, Júpiter en Aries, Júpiter en Leo, Júpiter en Sagitario y el Sol en Aries, el Sol en Leo y el Sol en Sagitario. Muchas cualidades muy similares
¿qué vamos a notar? Y en Aries, pues es el comienzo, es la iniciación, es el nacimiento de ese brillo, de ese fuego, de esa cualidad pita, rayásica, como se lanza la vida, ya sea a través del filtro marciano, el filtro jupiteriano o el filtro solar, que básicamente es ese príncipe que ya está loco y se convirtió en rey, ahora está ready, o sea, está listo para realmente reinar el reino. Y entonces Marte en Escorpio, tenemos una cualidad, como usted dice, más femenina, más mojada. Es una cualidad más de espía secreto, de inteligencia, de estrategia, de reconocimiento. En cambio, y de una violencia, contenida, orientada, ¿de bien acuerdo? femenina. Y totalmente despiadada, ¿no? Definitivo, por eso es la mala fama de los Escorpios. Totalmente, o sea, es que da la sensación que tienen todos signos sólidos, o sea, todos signos de la cruz sólida, la cruz fija, de acuerdo, de ser extraordinariamente resilientes, ¿no? La capacidad resiliente de Marte en Escorpio es precisamente la resiliencia del soldado, de acuerdo, que entra en el campo de batalla, como decía antes, o sea, con la conciencia de que ya ha muerto y que por lo tanto no va a correr ningún riesgo, o sea, que ya él... y a mí hay una frase que me encanta del Bushido, ¿no? O sea, que dice el guerrero, ¿de acuerdo? El guerrero que dice una cosa es como si esa cosa ya estuviera hecha. La voluntad. O sea, realmente representa que el guerrero, desde la concepción escorpiana, es alguien que cuando dice una cosa, esa cosa puedes darla por hecha. Claro. Y también va dirigido y no teme morir, o sea, en el empeño. Es un misil dirigido. Además es obsesivo, pues es un signo fijo, ¿no? Sí, tú, por ejemplo, hablabas en otro vídeo, también muy interesante, acerca de Marte en Capricornio, donde decías Capitán América, ¿de acuerdo? El Capitán América es Marte, el hombre perfecto. Y eso es lo que Marte en Capricornio, ¿no? Eso es lo que iba a decir ahora, o sea, y nuevamente tocando en Escorpio adicional, o sea, es la tenacidad de llevar a cabo el plan y la voluntad que uno tiene de una manera, pues, complicada, escorpiona, de voy a hacer esto y voy a hacer esto, o sea, de la idea de que los medios justifican las acciones o las acciones a los medios. Y en Capricornio, como usted dice correctamente, a Marte hay que tenerlo bajo control. Y en Capricornio es el mejor momento, porque en Capricornio tenemos la estructura, el orden, la disciplina de Saturno que coge ese Marte y lo pone a hacer cosas constructivas. Por eso es que yo siempre asocio a Marte en Capricornio con una persona que se va a dedicar a luchar contra los elementos y a construir y a crear los artificios necesarios para controlar esas fuerzas inevitables de la vida que representa Saturno. Por eso lo asocio mucho a cuestiones de ingenieros, cuestiones de personas que construyen represas, o sea, de cómo esa lógica inmediata, en vez de destruir, se pone a construir, y obviamente todas las cualidades masculinas que se van a manifestar aquí. O sea, los planetas en buena dignidad. Y yo en mi práctica me estoy dando cuenta de esto cada año más. O sea, cuando usted conoce a una persona con planetas exaltados, usted siente esa energía. Y esa energía es una energía sátvica, es una energía que es, ya, no tiene que probar, no tiene que hacer nada. Los que tienen que probar son los que tienen los planetas en posiciones negativas. Y entonces un planeta, Marte en Capricornio exaltado, es masculino, es. O sea, no hay razón por no serlo, no hay razón por qué serlo, sencillamente es. Y Marte en Capricornio tiene una masculinidad, o sea, inerte, o sea, básica. Disculpe, inerte no. Disculpe, inerte me confundí. Es una masculinidad innata. O sea, es una masculinidad súper visible. Claro, si hay otros planetas en mala dignidad, pues esas cualidades de exaltación, pues van a tergiversarse un poco. Pero en Capricornio Marte está muy bien. Ahora, en cambio, como usted mencionó, Marte bajo control es un Marte fuerte. Ahora, Marte fuera de control es lo que es un Marte en Cáncer, o hasta cierto punto mi Marte en Libra. Pero más en Cáncer por la cuestión emotiva, las cuestiones de las sensaciones. O sea, Albert, ¿qué podemos hablar respecto a Marte en Cáncer y Libra, en su opinión? A ver, Marte en Cáncer es un planeta, ¿de acuerdo?, que no está en tan malas condiciones. O sea, hay que es lo que estábamos comentando de Venus. Sí, eso lo habíamos hablado en el capítulo de la Luna, sí. Hay que tener en cuenta que tiene muchos grados, Marte, en términos. Además es regente de triplicidad. O sea, sobre todo en cartas nocturnas. O sea, en cartas nocturnas, Marte en agua tiene una dignidad muy importante, vincula a un trígono, ¿vale?
Hay un trígono vinculado, el trígono de agua, y por lo tanto los temas que están vinculados a los temas de esa casa que gobierna ese planeta, con lo cual es un planeta que absorbe todas las naturalezas, todos los planetas que se encuentren en agua. Y de alguna manera eso le otorga una gran versatilidad. Si además encontramos a Marte un ángulo, por poner un ejemplo, en una posición de cáncer en sus propios términos, encontramos dos dignidades muy sustantivas, que es triplicidad y término a un mismo planeta, aunque ese planeta se encuentre en caída. Y bueno, hay que hacer hincapié en el tema de las caídas. O sea, los planetas en caídas no son planetas débiles en absoluto, ¿vale? O sea, no son planetas con incapacitados, sino más bien todo lo contrario. Son planetas que reaccionan de manera excesiva al hecho de que en la condición de fuerza sobre la que ellos desearían o pueden operar, por parte del planeta que los recibe, ¿de acuerdo? Experimentan una humillación, ¿vale? Y en ese aspecto yo estaba leyendo el otro día, ya después de unas cuantas lecturas a Germán de Carintia, ¿de acuerdo? Que fue un traductor de textos árabes en el medievo, uno de los grandes vectores del conocimiento de los árabes en el ámbito de la astrología medieval cristiana, ¿de acuerdo? Es siglo XIII, siglo XIV. ¿Bajo Alfonso el Sabio? No, es anterior. Okay. No, o prácticamente contemporáneo. Pero Germán de Carintia tiene un libro maravilloso que se titula El corazón de las preguntas, ¿no? Entonces, ese libro, que toma mucho conocimiento de la historiografía árabe, o sea, de los textos árabes, hay muchas referencias a Sal, hay muchas diferencias a Zahel, Sal Bishir, ¿de acuerdo? Astrólogos árabes. Sí, a Abu Masar, ¿de acuerdo? Allí, por ejemplo, habla de que el domicilio es la propiedad de un planeta, mientras que la exaltación es su soberanía, es donde ejerce soberanía. En realidad es como reconocido por parte del dueño, ¿de acuerdo? Como alguien que tiene una dignidad. Como un emperador. Una dignidad superior. Claro. Entonces, el planeta, en su signo de exaltación, y ya lo hablamos en el tema de las dignidades, es poderoso por la gracia de Dios. O sea, si un planeta en su domicilio es poderoso por su naturaleza, esto es por el hecho de que se encuentra en su lugar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una dignidad natural, ¿vale? La dignidad de un planeta en su signo de exaltación es sobrenatural, ¿de acuerdo? O sea, en cierta manera hay un componente de mística gloriosa, ¿de acuerdo? En un planeta que se encuentra en su exaltación. Pero estableciendo una conexión con lo que estábamos hablando acerca de Marte en Cáncer, en Libra y también en Tauro también. Sí. Y en Libra, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que en Libra, al igual que en Capricornio, es recibido por exaltación por Saturno. Con lo cual nosotros podemos encontrar un Marte en Libra, y si Saturno se encuentra en algún signo donde tenga su propio detrimento, pero tenga testimonio a Marte, ¿de acuerdo? Vemos ahí un rescate bastante intenso de las capacidades o de las facultades marciales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos operando sobre el principio de que el planeta opera en el signo a las órdenes de su regente. Con lo cual, si Saturno toma la fuerza de Marte y la toma en un signo donde las cualidades de Marte son cualidades prominentes, ¿de acuerdo? Eso es, yo no sé si guarda relación estricta con la cancelación de caída en términos védicos, ¿de acuerdo? Pero son factores extraordinariamente eficaces en cuanto a la manifestación de lo que representa Marte. Aquí estoy recordando, por ejemplo, dos cartas que son muy significativas a ese respecto, ¿no? O sea, estamos viendo, por ejemplo, la carta de Roger Federer, el tenista, ¿de acuerdo? Estamos viendo una luna en Escorpio y estamos viendo un Marte en Cáncer, ¿de acuerdo? Donde hay una recepción mutua, exacto. Claro, allí Marte, ¿de acuerdo? Está recibiendo la disposición de la Luna. Eso es una cancelación en astrología védica, por si acaso. Claro, bajo esas condiciones, la Luna, que es un planeta rápido, aplica a Marte, o ya lo ha aplicado y es una separación, y por lo tanto le ha entregado la disposición. Y con la entrega de disposición ha recibido a Marte. Al recibir a Marte en su propio domicilio, Marte le entrega su naturaleza. Y entonces la Luna opera con la naturaleza de Marte en el signo de Escorpio. De alguna manera, la Luna ve potenciada sus cualidades
que ya de por sí, ella siendo fría y húmeda, en un signo frío y húmedo, a pesar de que se encuentra en caída, tiene unas condiciones favorables y recibe una ayuda, claro. La recibe de Marte y recibe cualidades marciales allí, con lo cual, de alguna manera, en principio, la adecuación por las cualidades recibidas del planeta, por parte del planeta que está en su propio signo. Y además, al empujar esa disposición, Marte ha recibido la encomienda de la Luna, porque hay que entender que la entrega de disposición implica la aplicación, el compromiso del planeta rápido a planeta lento, para que el planeta lento lleve a cabo los asuntos. Claro. Con lo cual Marte va a llevar los asuntos de la Luna y los va a llevar por terrenos cancerianos. Y esa circunstancia es una circunstancia extraordinariamente eficaz. Y bajo esas condiciones, esos dos planetas, concretamente Marte y la Luna, que son dos planetas enemigos, ¿de acuerdo? Pueden establecer relaciones muy interesantes, y además encontramos concretamente lunas en Aries muy bien dotadas por esa relación precisamente. Y para ir terminando ya, ¿qué podemos hablar respecto al otro exilio que sería Marte en Tauro? Marte en Tauro, tenemos Marte en Tauro, que diríamos, pero si es la negación de una indignidad, ¿no? Por ejemplo, Cassius Clay, lo comentamos en alguna ocasión, tenía Marte en Tauro, ¿de acuerdo? Tenemos muchos guerreros y muchos boxeadores, por ejemplo, con Marte estruchos en Tauro, ¿no? Mi maestro de artes marciales tenía Marte en Tauro, sí. Yo me estoy dando cuenta de eso. Sí. Hay mucha gente que tiene problemas para canalizar su violencia, ¿de acuerdo? Precisamente por tener Marte en Tauro, y que necesitan en la vida adquirir una disciplina, ¿de acuerdo? Definitivo. Y evidentemente eso pues los encamina hacia artes marciales y actividades, ¿de acuerdo? Que de alguna manera tienden a sanear esos excesos. Pero lo más probable es que tu maestro de artes marciales tuviera a Marte en un ángulo, o lo tuviera occidental en Tauro, ¿de acuerdo? O que lo tuviera rápido, ¿de acuerdo? O sea, es un Marte rápido, subiendo en apogeo, en sextil en cuadratura al Sol, ¿de acuerdo? O que lo tuviera, sobre todo sextiles y cuadraturas inferiores. Pues sextil y cuadratura inferior es lo mejor que puede obtener el Sol, precisamente por lo que estábamos comentando antes, ¿de acuerdo? De que adquiera disciplina. ¿Por qué? Porque un planeta que se encuentra occidental al Sol, esto es, a la izquierda del Sol, o sea, nosotros nos ponemos en el centro de la carta, miramos al Sol, los planetas que se encuentran a la izquierda del Sol son planetas occidentales, los planetas que se encuentran a la derecha son orientales. Son los orientales estrellas de la mañana, los occidentales estrellas de la noche. Si nosotros tenemos un planeta occidental, el Sol sí se impone, o sea, está en condición superior, con lo cual tenemos el principio de autoridad por encima del planeta nocturno. Claro, si nosotros tenemos a Marte en esas condiciones de nocturnidad, o sea, el Sol es quien modera los impulsos de Marte, porque implica gobierno. El Sol implica gobierno. Si va por delante de Marte, ¿de acuerdo? Marte tiene que mostrarse respetuoso a la identidad general, ¿de acuerdo? Claro. Pues el Rey Supremo. Sin embargo, si tenemos a Marte oriental, ese soy yo. Tenemos a Marte a la derecha, que tú imagínate que tú tienes esa Marte en un ángulo. Entonces tú tendrías un Marte oriental, lo tendrías en un signo masculino, ¿de acuerdo? Y no sé si lo tendrás en secta, ¿de acuerdo? Pero está fuera de secta, está fuera de su luz, fuera de su dominio. Es porque Marte, bajo determinadas circunstancias en Libra, puede ser un rival temible. Yo soy medio payaso, la gente no se lo espera nunca, pero sí. Sí, no, pero te digo que es un Marte que algunas veces te suelta las tocadas sin haber sabido en qué punto de la conversación heriste sus sentimientos, ¿no? Sí, pero yo tengo Saturno en el ascendente, así que estoy... Sí, lo mismo que yo tengo Saturno en el ascendente. Por eso. Pero lo que quiero, una cosa quiero significar, o sea, hasta cierto punto, donde peor se encuentra, desde mi punto de vista, Marte, es en signos mutables. Oh, veo. O sea, en el sentido de que... bueno, desde el punto de vista védico, o sea, Marte en Virgo y en Géminis. Disculpe, ¿dijo duales o...?
Dijo duales. Duales, Duales, mutables, sí, exacto. duales corpóreos, mutables. Por eso. Júpiter, Marte en Géminis y en Virgo sufre la astrología védica. Precisamente porque piensa mucho antes de actuar. O porque están continuamente disolviendo, a ver, un factor de retroceso involutivo en todos los procesos de reflexión. ¿Sí? Cuando reflexiono, necesito necesariamente volverme a las raíces. Eso hace que el planeta se vuelva dubitativo. Claro. Porque es que en ese proceso de transformación es que el planeta duda. Claro. Entonces, nosotros tenemos un Marte en Sagitario que resuelve la duda a través de la expansión, porque le entrega su naturaleza a Júpiter. Entonces Júpiter pues expande ese impulso, pero por detrás hay una acción vacilante. Ya, claro. Como él le entrega sus cualidades a Mercurio y a Júpiter, pues implica un proceso Estaba muy bien explicado precisamente en tu vídeo. O sea, gracias. No, ¿qué ocurre? O sea, ¿por qué Marte en Sagitario es un Marte tan excesivo y tan fanático, sí. Porque en el fondo tiene una semilla de duda. O sea, hay una duda en su interior, ¿de acuerdo? Con la que no puede transigir y la sobrecompensa a través de Júpiter. Yo lo comparé con un terrorista ecológico o con un neomalthusiano y lo comparé a Thanos, que era el malo de la película de los Vengadores. Pero en los últimos tiempos he encontrado varias compañeras que se han cruzado en mi vida con Marte en Sagitario. Uy, qué interesante. Muy masculina. Marte en Sagitario es un Marte extraordinariamente fogoso. Yo casi nunca he conocido a alguien con Marte en Sagitario. No recuerdo a nadie que yo haya conocido con Marte en Sagitario. No he tenido esa experiencia. Pues yo pues tengo muchas rachas, porque también he conocido a bastante gente con luna en Sagitario, ¿de acuerdo? Sí, luna en Sagitario sí he conocido, sí. Pero bueno, ahora, por ejemplo, es mi temporada de lunas en Libra. O sea, la cantidad de lunas en Libra que me vienen son, como tú no puedes imaginar, tengo un grupo entero, pero literalmente un grupo entero, ¿de acuerdo? En Logos Astrológico, que son puras lunas en Libra, todas. Además, todas chicas, todas mujeres. Interesante. Todas lunas en Libra. Muy interesante. O sea, que tienen... Y tuve mi etapa de lunas en Acuario, en donde todo lo que me aparecía eran lunas en Acuario. Y tengo 2 hijos con lunas en Acuario. Yo gravito mucho a la gente con luna en Piscis, pero eso es otro tema para otro momento. Albert. Sí, es que es otro tema. Muchísimas gracias. No sé si quiere decir algo más de Marte, porque ya vamos a cerrar. ¿Va a decir algo? Marte es un guerrero y Marte nos ha sido propicio, creo yo, en esta charla. Definitivo, y por eso es que yo le digo el imperio de la voluntad, porque básicamente es la idea de que la voluntad es muy importante, eso es lo que nos distingue. Y aunque hombre, mira, tienes por ejemplo otro Marte, que es un Marte en Sagitario, el Marte en Sagitario de Nietzsche, ¿no? Wow. Que es el regente de su ascendente. Wow. ¿Sí? Porque tenemos el ascendente de Nietzsche es Escorpio. Bueno, nosotros los tropicalistas tenemos ahí su ascendente, ¿de acuerdo? Y tiene Marte en casa 2 en Sagitario. Wow. Y yo la voluntad de poder, el superhombre, ¿no? Y a la misma vez Marte, que esto no lo discutimos, pero lo debemos discutir brevemente para cerrar. O sea, Marte representa a la libre voluntad. Y este debate que siempre existe en la astrología, que si el destino es absoluto, que si la libre voluntad es absoluta, yo considero que es una mezcla de los dos. Y, o sea, si el destino es la carta astral per se, la libre voluntad en gran medida es Marte, o sea, y gracias a él es que nosotros pues forjamos nuestro futuro, forjamos nuestra vida, creamos nuestro karma o lo quemamos, cualquiera de los dos, pero en esencia por eso es el imperio de la voluntad, porque rige... O como dice mi hijo Mario, es el pico del pollo. El pico del pollo, cerremos con eso entonces, Albert, nos fuimos con el pico del pollo, muchas gracias para aquellos que quieran contactar a Albert, aquí abajo en la descripción del video le dejé todos sus contactos de su escuela en Barcelona, Logos Astrológico, una escuela de astrología tradicionalista, muy buena, muy recomendada. Albert, nos vemos con Júpiter, el planeta jovial, la próxima vez. Muy bien, Júpiter, planeta al que se le pasa cualquier cosa. No se habla mucho de Júpiter nunca. Se habla mucho de Saturno, de Marte, de Venus, que Júpiter es una especie de tapado.
y eso se debe a la modernidad, y eso vamos a hablar, bueno, en mi opinión, eso se debe a la modernidad, pero porque siempre Júpiter es la expansión. ¡Ay, la expansión! Pero es mucho más que eso, tiene que ver mucho con talantes metafísicos, lo divino, lo trascendental, con Dios, o sea, y pues esas cosas. Hay un factor muy importante a tener en cuenta, o sea, la imagen romántica que tenía la imagen romántica o la visión enamorada, de acuerdo, que tenía el mundo musulmán de lo que era Roma, hacía que vieran a los cruzados como personajes jupiterianos. Wow. Entonces, eso es sorprendente porque Ben-Ezra, de acuerdo, que declara al Islam Pero, Albert, bajo el vamos a guardar patrocinio eso de para el Bene. próximo video. Vamos a guardar eso para el próximo video. Nos vemos. Si quieren aprender la historia de esa, pues, Sí. sintonicen el próximo coloquio. Nos Me vemos. lo recordarás porque en general tengo una memoria para No eso. se preocupen, Mercurio Bueno. Sagitario. Nos vemos.